Shalom amigos, hay un país que llama abiertamente a la destrucción de Israel y habla de conquistar Jerusalén. Su presidente recibe hoy al de Estados Unidos con alfombra roja. No es Irán, sino Turquía. Mientras todo el mundo mira hacia Teherán, en Ankara se está cocinando algo que puede cambiar las cosas en Medio Oriente. Erdogan recibe a Trump con una lista de compras, adquisiciones militares y una agenda que deja a Israel completamente afuera. Vamos a ver cómo Netanyahu intenta frenar esta alianza, de dónde está sacando Hamás el dinero para reconstruirse en Gaza, las explosiones que recibieron al presidente de Francia en Damasco y las negociaciones entre Israel y el Líbano. De todo esto y más vamos a hablar hoy, martes 7 de julio de 2026, 22 del mes de Tamuz en el calendario hebreo. Bienvenidos a Israel a Diario. Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo sus datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Comenzamos como cada mañana con el recorrido por la prensa israelí. Estos son los principales títulos del día. Todos los diarios destacan hoy noticias locales, pero encabezan con temas regionales. En este caso, Ma'ariv muestra los rostros del primer ministro de Israel y el presidente de Turquía. El titular dice: Netanyahu contra Erdogan. Netanyahu criticó al presidente turco Erdogan, dice el diario, que hoy recibirá a Trump en la cumbre de la OTAN. Abro comillas, Turquía es gobernada por un hombre que llama abiertamente a la destrucción de Israel. Por supuesto, la cita es del primer ministro israelí. Poco antes de la apertura oficial de la cumbre de la OTAN en Ankara, hoy Israel aceleró e intensificó los esfuerzos para intentar frustrar la posible venta, muy posible según los medios estadounidenses, de aviones de combate caza furtivos F-35 de Estados Unidos a Turquía. Recordemos que en el año 2019 Trump excluyó del programa de aviones de combate F-35 a Turquía porque había adquirido el sistema de defensa aérea ruso S-400. El Congreso incluso aprobó una ley que prohíbe la venta de los F-35 a Turquía mientras Ankara conserve el sistema S-400, argumentando que ese sistema ruso representa un riesgo para la seguridad de los aviones de combate de fabricación estadounidense. Por su parte, el primer ministro Netanyahu dio 2 entrevistas en un lapso de 48 horas a la cadena estadounidense Fox News, en las que elogió a Turquía como país, pero a su presidente todo lo contrario. Abro comillas otra vez, Erdogan ocupa la mitad de Chipre, un país miembro de la OTAN. Amenaza a Grecia, también miembro de la OTAN, y habla abiertamente de conquistar Jerusalén. También recordó declaraciones de funcionarios muy cercanos al presidente sobre la intención de borrar del mapa al Estado judío y sostuvo que se trata de un régimen involucrado con los hermanos musulmanes, un movimiento extremista que odia a Estados Unidos y aboga por su desaparición. No creo, dijo Netanyahu, que a ese régimen haya que entregarle aviones F-35 o motores para sus aviones de combate. Según Netanyahu, eso desestabilizará, el equilibrio de fuerzas en la región, que está garantizado ahora por la superioridad aérea de Israel y el estatus de Estados Unidos en Medio Oriente. Mientras en Ankara la ciudad ya está lista para la histórica cumbre, en Israel los analistas tratan de comprender la situación y ayudarnos a nosotros a entenderla. Lo que estamos viendo en este momento en el espectacular Palacio de las 1000 habitaciones de Ankara no es una reunión más de la OTAN, es la primera vez en la historia que la alianza se reúne en suelo turco y el presidente Recep Tayyip Erdogan
lo está capitalizando al máximo, mientras Israel ha quedado completamente excluido de las invitaciones a países no miembros de la OTAN. Erdogan logró atraer la atención de Trump y su gente. ¿El motivo? Un gigantesco paquete de transacciones militares que ronda los 10.000 millones de dólares. En primer lugar, se habla de motores de reacción F-110 por más de 700 millones de dólares y la reactivación formal del debate para devolver a Turquía al programa de los cazas furtivos F-35. Para los analistas, esto no es solo comercio de armas, es la consolidación de Turquía como una potencia industrial y de defensa, a pesar de sus duros ataques retóricos contra Israel y de haber invitado a la cumbre a figuras tan polémicas como el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara. Frente al gran despliegue de sintonía entre Trump y Erdogan, la estrategia de contención de Netanyahu ha sido quirúrgica. Sus recientes e inusuales apariciones consecutivas en la cadena estadounidense Fox News tienen un objetivo muy claro. No van dirigidas a la opinión pública israelí, sino directamente a los pasillos de poder en Washington. Netanyahu sabe perfectamente que no puede enfrentarse cara a cara con Trump ni criticar sus deseos de hacer grandes negocios. Por eso, su estrategia consiste en una crítica indirecta, atacar el acuerdo armamentístico ante los congresistas republicanos, demócratas y ante los asesores de la Casa Blanca, dándoles los argumentos necesarios y el vocabulario político para frenar la iniciativa. Al recordar que Turquía tiene en sus manos sistemas de defensa rusos S-400, que ocupa parte de Chipre, que mantiene lazos operativos con Hamás, el primer ministro israelí busca elevar al máximo el costo político interno de los obsequios de Trump a Erdogan. Sabe que si el Congreso estadounidense le pone obstáculos, incluso un retraso de meses o una reducción del contrato militar, eso será una victoria estratégica para Israel, evitando así que Turquía altere el equilibrio aéreo en la región. En definitiva, estamos ante un choque de estrategias en tiempo real. Turquía está desplegando su influencia geopolítica para recuperar el estatus de aliado preferido de Donald Trump. Israel está utilizando su peso en el Capitolio para que cada uno de esos obsequios tenga un costo político interno demasiado alto para el presidente Trump. El desenlace de esta cumbre de la OTAN definirá sin duda el nuevo equilibrio de fuerzas en la región. Y a propósito de equilibrio de fuerzas, hay algo más que debemos tener en cuenta en este panorama, porque Recep Tayyip Erdogan no está solo. Hay un nuevo bloque islámico sunita emergente compuesto por Turquía, Qatar y Pakistán. Esta alianza desafía a Israel y a la política occidental al combinar una fachada de aliados de Occidente con el apoyo operativo y financiero a movimientos islamistas radicales y yihadistas sobre el terreno. Y hay motivos de preocupación, claro que los hay. Turquía, Qatar y Pakistán forman un eje poderoso que une el dinero qatarí, la creciente fuerza militar convencional de Turquía y la capacidad nuclear de Pakistán. Este bloque ha logrado posicionarse como mediador en este último tiempo ante la administración Trump a través de figuras clave, influyendo en las posturas estadounidenses respecto de Irán y del Líbano. Y todo ello a pesar de, como decíamos, la retórica anti-israelí y más allá del lenguaje hostil, el apoyo directo, concreto, a grupos y líderes terroristas. Ankara, por si alguien lo había olvidado, mantiene oficinas operativas de Hamás en Estambul para canalizar
fondos y ataques, mientras expande su influencia silenciosa en Siria y el Líbano. Turquía es el actor clave detrás del nuevo régimen de Ahmadinejad. Lo que está surgiendo bajo la tutela turca en Siria es un fenómeno nuevo en Medio Oriente, un ejército estatal controlado por islamistas. Y por supuesto, es mucho más lo que se puede decir sobre Qatar y Pakistán, pero hoy nuestro análisis se enfocó en Turquía. Y de Turquía nos vamos a la Franja de Gaza y naturalmente a Hamás. Lo primero que debemos decir es que, tal como lo anticipábamos ayer, Hamás dice que dejó el gobierno de la Franja de Gaza, pero eso no es más que una maniobra que en la práctica no cambia nada y solo da una apariencia de estar cumpliendo con las condiciones de Donald Trump para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el artículo del diario Israel Hayom, que veíamos recién, que firma la periodista Lilach Shoval, dice que, y parece algo así como entrar en el túnel del tiempo este artículo, aunque no ha pasado tanto tiempo, dice que Hamás continúa fortaleciéndose y construyéndose para un enfrentamiento con Israel, tanto mediante dinero que le llega desde afuera de la Franja de Gaza, como gracias a la ayuda humanitaria que sigue ingresando sin control. ¿Cómo lo hace? Hamás logra contrabandear a la franja productos prohibidos como cigarrillos y tabaco que se venden a un precio descomunal, desproporcionado y además se paga impuestos a una tasa mucho mayor. Además registra e inspecciona los camiones de ayuda humanitaria y cobra a los comerciantes locales tarifas directas de entre el 15 y el 30%, lo que Israel Hayom llama en este artículo impuesto al terror. Y atención a esto, Hamás vende a los residentes que viven cerca de un hospital la electricidad producida por los generadores de los hospitales que funcionan con el combustible que ingresa a la Franja de Gaza para necesidades humanitarias. La organización terrorista también cobra tasas a los comerciantes locales para abrir un puesto en un mercado, para operarlo a diario y renovación de licencias comerciales. ¿Y cómo recibe dinero del extranjero? Mediante un mecanismo de compensación, o sea, el dinero ingresa a la franja en forma de mercancías que vende Hamás y por las cuales también cobra impuestos, o sea, recibe dinero 2 veces y así logra financiar de manera eficiente su infraestructura militar. Fuentes del sistema de seguridad israelí citadas por Israel Hayom advierten que el grupo terrorista se aprovecha de la falta de control en la ayuda humanitaria masiva y del desvío de recursos para reclutar terroristas y reconstruir su infraestructura. Y en Israel existe una falta de consenso interna. Mientras el Comando Sur exige retomar las operaciones de alta intensidad para frenar el rearme de Hamás, el Estado Mayor del Ejército se opone por temor a que esto termine en un gobierno militar israelí en Gaza. Mientras tanto, dice el diario, Hamás utiliza esa falta de definición y la prioridad israelí en los frentes de Irán y el Líbano para prepararse para un inevitable conflicto futuro. Y del Frente Sur nos trasladamos ahora al norte, donde también hay novedades importantes. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yehiel Leiter, anunció que la próxima ronda de conversaciones entre Israel y el Líbano se llevará a cabo los días 15 y 16 de julio en Roma. Durante una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, Leiter explicó que el encuentro se va a celebrar una vez más a nivel de embajadores y formará parte de los esfuerzos diplomáticos para avanzar en la implementación del acuerdo entre los dos países. Además, informó que el presidente del Líbano, Joseph Aoun, tiene previsto reunirse con su par de Estados Unidos, Donald Trump,
el próximo 21 de julio. Del Líbano nos vamos a Siria. Allí se encuentra desde ayer y en visita oficial el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europea a Siria desde la caída del régimen de Bashar al-Assad, derrocado, recordemos, en diciembre de 2024 por los yihadistas liderados por Ahmad al-Shara, otrora al-Julani. Según informó la agencia francesa de noticias AFP, el gobierno francés mantuvo el viaje en reserva hasta la llegada de Macron a la capital siria por motivos de seguridad, y todo parece indicar que tenían buenas razones. En una entrevista con la televisión francesa, al-Shara habló sobre el papel que podría tener París en la reconstrucción de Siria después de la devastadora guerra civil de 14 años y que por su experiencia tecnológica e industrial puede convertirse en uno de sus principales socios. También confirmó que Siria está ultimando un contrato para la adquisición de 8 aviones Airbus e invitó a las grandes empresas francesas a participar en los proyectos de reconstrucción. Esta mañana, muy cerca del hotel donde se aloja Macron en Damasco, se oyeron fuertes explosiones. Según la red Al Jazeera, 2 bombas estallaron en el lugar apenas 15 minutos antes de que el presidente francés partiera hacia el Palacio Presidencial a reunirse con Ahmad al-Shara. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.